¿Alguna vez te has preguntado qué precio estarías dispuesto a pagar por seguir verdaderamente a Cristo? Incluso si eso significara perderlo todo. Y si te dijera que la historia que estás a punto de descubrir, la historia de un hombre llamado Lucas, no es solo la historia de un médico convertido en discípulo, ni simplemente la de un escritor de uno de los evangelios más leídos del mundo, sino la de un hombre que, en silencio, lo abandonó todo por la fe y que terminó pagando el precio más alto por defender aquello en lo que creía. Porque lo que la mayoría de las personas no saben es que detrás del nombre Lucas se esconde una vida de renuncia, lealtad inquebrantable y una valentía espiritual que lo llevó hasta los lugares más oscuros del mundo pagano, para encender con su testimonio una llama que aún hoy sigue ardiendo. Este no es un video más. Este es un viaje al corazón de uno de los hombres más olvidados y al mismo tiempo más esenciales del Nuevo Testamento. Un hombre que caminó junto a Pablo, que presenció milagros, que escribió por inspiración del Espíritu, pero que también fue perseguido, calumniado y finalmente silenciado por el mundo. Hoy te contaré la historia completa, la historia que nadie te predica, la historia de cómo Lucas, el médico gentil, se convirtió en uno de los pilares silenciosos del cristianismo, y cómo su fe, tu fe, tiene hoy la posibilidad de renacer con más fuerza al conocer su legado. Hay secretos que están escondidos entre los versículos del Evangelio de Lucas, secretos que revelan quién era realmente este hombre y por qué su forma de narrar a Cristo es tan diferente a la de los demás. ¿Alguna vez notaste que Lucas es el único que menciona ciertas parábolas? El único que profundiza en el dolor de las mujeres, en la compasión hacia los marginados, en el rostro humano del Salvador. Hay una razón para eso. Y cuando la descubras, no volverás a leer la Biblia de la misma manera, porque entender quién fue Lucas es empezar a entender algo mucho más profundo, que Dios escoge a los invisibles, a los silenciosos, a los médicos del alma, y los transforma en evangelistas del reino. Hoy, en los próximos minutos, vas a descubrir quién era Lucas antes de conocer a Cristo, cómo fue su llamado, por qué su evangelio es tan único, qué vivió al lado del apóstol Pablo y cuál fue su trágico, pero glorioso, final. Y al final de este video vas a entender algo que podría cambiar tu fe para siempre, que el llamado de Dios no siempre viene con aplausos, pero siempre viene con propósito. Por eso, antes de empezar, te invito a escribir en los comentarios esta frase como muestra de que estás listo para recibir una palabra reveladora hoy: paz en Cristo. Sí, escríbelo ahora mismo. Es un pequeño acto, pero tiene gran valor, porque al hacerlo te comprometes públicamente a buscar más de Dios y a permitir que su verdad penetre tu alma. Y si aún no lo hiciste, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque al darle like estarás ayudando a que este mensaje llegue a otras almas sedientas que hoy mismo están clamando por una señal. Y si estás aquí, ¿quién te dice que no eres esa señal? Suscribirte a este canal es más que un clic. Es decir, Señor, quiero seguir aprendiendo, quiero ser parte de algo más grande. Aunque esté solo, aunque no tenga una iglesia cerca, quiero que esta sea mi comunidad de fe. Este canal se ha convertido para muchos en un altar espiritual. Y tú puedes formar parte de eso hoy. Y atención, la penúltima enseñanza de este estudio puede ser una llave escondida, una revelación final capaz de desbloquear una bendición que llevas años esperando. No te vayas antes de tiempo. Quédate hasta el final. Escucha hasta la última palabra, porque Dios te está hablando aquí y ahora. Comenzamos en este instante
a desenterrar una historia que transformará tu forma de mirar el Evangelio. La historia del hombre que escribió sobre Jesús y murió por él. Lucas, el evangelista olvidado, el apóstol silencioso, el testigo fiel. Muchos conocen a Lucas como el autor del tercer evangelio. Otros lo reconocen como un fiel compañero del apóstol Pablo, pero muy pocos han reflexionado sobre la profundidad de su llamado y lo que significaba, en su tiempo, que un hombre gentil, educado y de profesión médica decidiera rendir su vida a los pies de un carpintero crucificado. Lucas no fue un pescador como Pedro, ni un recaudador como Mateo. Era un hombre de ciencia, de cultura, de letras, un griego culto, probablemente originario de Antioquía, con acceso a los más altos niveles de educación en medicina. En otras palabras, Lucas tenía una vida hecha, tenía prestigio, tenía estabilidad, y sin embargo, abandonó todo. ¿Por qué alguien así tomaría la decisión de unirse a una secta perseguida por Roma, odiada por los fariseos y seguida por esclavos, mujeres marginadas y pecadores? La respuesta es una sola, porque su corazón fue tocado por la verdad del Evangelio. Lucas no vio a Jesús cara a cara, como los 12. No fue testigo de sus milagros, ni caminó con él por Galilea. Pero su conversión fue tan profunda que dedicó el resto de su vida a una sola cosa: buscar la verdad sobre Cristo para transmitirla al mundo. Así lo dice en el prólogo de su Evangelio. Puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, me ha parecido también a mí, habiendo investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribílas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esa frase no es solo una introducción literaria, es un testimonio de vida. Lucas investigó con diligencia, buscó testigos, escuchó a María, entrevistó a discípulos, estudió las palabras, los gestos, los momentos, y a través de su pluma, el Espíritu Santo comenzó a hablarle al mundo. Pero ese llamado, esa misión de registrar la vida de Cristo con precisión, no fue recibida con aplausos. Ser cristiano en el mundo romano era una sentencia de muerte. Y más aún si, como Lucas, eras cercano a Pablo, el apóstol más perseguido y odiado por los enemigos del Evangelio. Lucas lo acompañó en prisiones, lo asistió en enfermedades, lo defendió ante tribunales y lo consoló en sus últimos días. Cuando todos lo habían abandonado, Lucas seguía allí. Pablo mismo lo escribió en su última carta: «Solo Lucas está conmigo». ¿Puedes imaginar lo que significa esa frase? En medio del abandono, de la traición, de las cadenas, el único que no soltó la cruz fue Lucas. Él no predicó desde púlpitos ni realizó grandes señales, pero fue testigo fiel, fue el escriba de Dios. Y a veces eso es todo lo que el reino necesita. En un tiempo donde muchos cristianos buscan protagonismo, reconocimiento, seguidores, la vida de Lucas nos recuerda que lo más valioso es la fidelidad silenciosa, esa que no se ve, esa que no aplauden, pero que sostiene la obra cuando todos se van. Tal vez tú, que estás escuchando esto, te sientas pequeño, invisible, poco útil. Tal vez no tengas micrófono ni plataforma, pero ¿sabes algo? Dios puede usarte como usó a Lucas, con tu amor, con tu lealtad, con tu cuidado, con tu pluma, con tu fe. Lucas nos enseña que no todos estamos llamados a ser Pedro, pero sí todos estamos llamados a permanecer. Y permanecer a veces es más difícil que predicar. Permanecer cuando nadie más lo hace. Permanecer cuando la fe cuesta. Permanecer cuando todo tiembla. Lucas no buscó fama, pero su nombre está escrito en la eternidad. Y hoy, tú también puedes escribir tu historia con Cristo. Hoy puedes decidir vivir una fe que deje legado. No necesitas ser apóstol, ni tener título. Solo necesitas lo que Lucas tuvo:
un corazón dispuesto a escribir la historia de Dios con su propia vida. Lucas abandonó la seguridad de su mundo para entrar en la incertidumbre del reino. Y allí, entre cárceles y manuscritos, encontró el verdadero sentido de la vida: ser un instrumento para que otros conozcan al Salvador. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Si esta palabra te ha hablado, si sientes que esta historia está tocando algo dentro de ti, quiero que comentes una sola frase en este momento como señal de compromiso espiritual con lo que acabas de escuchar. Quiero escribir mi historia con Dios, como lo hizo Lucas. Escríbelo ahora. Esa frase no es para mí, es para ti. Es un pacto con tu llamado. Una manera de decirle al cielo: aquí estoy, no me rendiré, aunque nadie me vea, yo seguiré. Coméntalo para que otros vean tu fe, y si aún no lo hiciste, quédate conmigo, porque lo que viene después es aún más revelador. El Evangelio según San Lucas es una joya única en el Nuevo Testamento, no solo por su estructura narrativa ni por su precisión histórica, sino por algo mucho más profundo. Lucas decidió mirar a quienes nadie más miraba. En un mundo dominado por el poder de Roma, la rigidez de los fariseos y el desprecio hacia mujeres, niños, extranjeros y pecadores, Lucas fue el único evangelista que les dio voz a los olvidados. Y eso no fue casualidad, fue una elección espiritual, una convicción nacida de su propia experiencia como gentil, convertido, como médico de cuerpos y sanador de almas. Mientras Mateo se dirigía a los judíos y Marcos a los romanos, Lucas escribió su evangelio para los despreciados. Él es el único que relata la parábola del hijo pródigo, el único que cuenta sobre el buen samaritano, el único que detalla la historia de la viuda de Naín, el único que se detiene a hablar de la mujer pecadora que unge los pies de Jesús con sus lágrimas. ¿Por qué? Porque Lucas entendía lo que significaba vivir a la sombra del sistema. Él sabía lo que era no pertenecer, lo que era ser ignorado, y por eso su evangelio está marcado por la ternura de un Dios que ve lo que nadie ve. Lucas nos revela al Cristo compasivo, al que toca a los leprosos, al que escucha a las mujeres, al que se detiene por un ciego, al que se sienta con los pecadores. Ese es el Jesús que Lucas conoció, y ese es el Jesús que tú necesitas recordar hoy. Tal vez tú también te has sentido invisible, quizás en tu propia casa, en tu iglesia, en tu entorno. Hay cosas que cargas en silencio, heridas que nadie ve, batallas que peleas solo. Pero la buena noticia es que Dios no ignora a los invisibles. Dios se especializa en ellos. Cada historia que Lucas incluyó en su evangelio es una declaración del cielo para tu corazón. No estás solo. No estás olvidado, no estás condenado. El Padre sigue esperando al Hijo que se fue, sigue buscando a la oveja perdida, sigue curando al herido en el camino. Lucas no solo escribió para los demás, escribió para ti, para que tú, al leer su relato, supieras que la gracia también te alcanza. Para que entiendas que el reino no está reservado a los perfectos, sino a los que se atreven a volver, a los que se caen y deciden levantarse. No fue casualidad que Lucas, el médico, decidiera incluir más sanaciones que cualquier otro evangelista. Él sabía que el mayor dolor no es físico, es el dolor de sentirse indigno del amor de Dios. Y por eso, cada línea de su evangelio grita: Cristo te ve, Cristo te ama, Cristo te llama. Pero esa revelación no es solo para que la recibas, es para que la transmitas. Porque hay muchos a tu alrededor que aún no lo saben, y tú, al igual que Lucas, puedes ser la voz que los despierte. Tal vez no tengas púlpito, pero tienes palabra. Tal vez no seas predicador, pero tu testimonio puede abrir los ojos de otro. Tal vez no escribas un evangelio, pero puedes escribir esperanza en el corazón de alguien con tu vida.
Esa es la verdadera herencia de Lucas, no un libro, no un título, una vida vivida para hacer visible a Cristo entre los invisibles. Y hoy, si estás aquí, si estás oyendo esto, es porque Dios quiere usar tu historia, tus heridas, tu pasado, para tocar otros corazones. Pero primero, necesitas aceptar esta verdad. Tú no eres invisible para el reino. Por eso ahora te invito a dar un paso espiritual. Hazlo con intención, hazlo con humildad. Comenta esta frase si estás dispuesto a creer que tu vida también puede ser instrumento de gracia. Dios me ve y yo quiero ver a otros como Él los ve. No lo hagas por costumbre. Hazlo como un acto de fe, como un símbolo de que recibiste esta palabra en lo más profundo de tu alma. Porque cuando declaras la verdad, algo en ti empieza a alinearse con el propósito eterno. Al final del tópico anterior, entendimos que Lucas escribió para los invisibles, porque él mismo conocía el lenguaje del abandono. Pero su historia no se detiene ahí. De hecho, uno de los aspectos más poderosos y menos predicados de su vida tiene que ver con la relación que mantuvo con uno de los hombres más impactantes del cristianismo primitivo, el apóstol Pablo. ¿Sabías que Lucas fue el único que permaneció al lado de Pablo hasta el final? Cuando Pablo escribió su última carta desde la prisión romana, la escribió sabiendo que su muerte estaba cerca, había sido traicionado, abandonado, perseguido, y en ese momento de angustia escribió una frase que revela el corazón de esta historia. Solo Lucas está conmigo. Todos se habían ido. Pero Lucas, ese médico gentil convertido en discípulo, seguía firme, no con palabras, no con aplausos, sino con presencia. Y eso, en el reino, vale más que 1000 sermones. Lucas no buscó protagonismo, nunca se puso delante, nunca compitió con Pablo, nunca exigió reconocimiento, simplemente se quedó. Lo acompañó en sus viajes, en las prisiones, en las tormentas, en los silencios. Fue testigo de cómo Pablo predicaba en sinagogas, en plazas, en barcos. Y fue también quien escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde registró la historia de la iglesia naciente y el fuego que ardía en el corazón de aquel experseguidor llamado Pablo. Pero hay algo más profundo aún. Lucas, al escribir Hechos, no puso su nombre en ningún lugar. No aparece en los primeros capítulos. No se menciona a sí mismo como autor. Solo en ciertos pasajes cambia de narrador. De ellos hicieron esto a nosotros viajamos allí. Y en esos nosotros descubrimos que él estaba allí, silencioso, observando, anotando, apoyando. Lucas vivía para dar voz al propósito de otro, y esa es una lección que hoy muchos necesitamos reaprender. En una generación obsesionada con ser vistos, escuchados, aplaudidos, Lucas nos enseña el valor de la fidelidad en segundo plano, el arte de servir a Dios levantando las manos de otros, el poder de escribir una historia que no hable de uno, sino del reino. Muchos quieren ser Pablo, pero pocos quieren ser Lucas, porque ser Lucas significa renunciar a ser el centro, significa cargar maletas, limpiar heridas, soportar desprecios, cruzar mares, todo sin esperar otra recompensa que el gozo de ver a Cristo predicado. Lucas no necesitó una plataforma. Él entendió que su misión era registrar, preservar, sostener. Y gracias a eso, hoy tú y yo tenemos el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Gracias a su fidelidad, miles de generaciones conocieron a Jesús. Y todo eso sin que Él buscara ser el protagonista. ¿Cuántas veces sentimos que solo somos asistentes en la vida de otros? Que no llevamos el micrófono, ni el aplauso, ni la luz. Que nuestro rol es pequeño, secundario, discreto.
Pero hoy Dios quiere recordarte que en el reino no hay papeles pequeños. Cada apoyo cuenta, cada testimonio silencioso tiene peso eterno, cada fidelidad invisible en la tierra es celebrada en el cielo. Lucas no fue grande por lo que hizo, fue grande por a quien decidió servir. Y tú también puedes ser recordado por el cielo si decides vivir con esa misma fidelidad. Permanecer cuando todos se van. Apoyar cuando nadie más quiere cargar. Seguir escribiendo cuando otros ya se rindieron. Esa es la herencia de Lucas, y esa es la invitación para ti hoy. Por eso, ahora que llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo que marque esta palabra en tu corazón. Si sientes que Dios te está llamando a ser fiel, aunque sea en segundo plano, comenta esta frase con sinceridad. Prefiero ser invisible para el mundo que ser irrelevante para el reino. Escribe esa frase no como una consigna, sino como un compromiso. Que sea tu oración escrita, tu señal de que estás dispuesto a ser como Lucas. Porque quien se atreve a caminar en obediencia silenciosa, también será recompensado por el Padre que ve en lo secreto. Después de conocer la fidelidad de Lucas como compañero de Pablo, es imposible no preguntarnos, ¿qué motivaba a este hombre? ¿Qué había en su interior que lo hacía entregarse con tanta pasión a una causa que no le prometía ningún beneficio terrenal? La respuesta está en su manera de narrar a Jesús. Lucas no solo escribió un evangelio, Lucas escribió el alma de Cristo. Cuando uno lee detenidamente el Evangelio según Lucas, descubre un patrón que no está tan marcado en los otros relatos, una profunda compasión hacia el sufrimiento humano. Lucas no solo registró milagros, registró miradas, lágrimas, gestos, reacciones, detalles que solo un médico y un hombre con sensibilidad espiritual habría podido notar. Mientras otros evangelistas destacan el poder de Cristo, Lucas nos muestra su ternura, no para disminuir su divinidad, sino para exaltar la grandeza de un Dios que se hizo humano con todos sus matices. Lucas es quien relata que Jesús lloró sobre Jerusalén. Es quien nos cuenta que Jesús sudó como gotas de sangre en Getsemaní. Es quien se detiene a contar cómo una mujer tocó el borde de su manto y fue sanada. Es quien menciona el canto de María en el Magnificat. Es quien recoge la historia de la pecadora perdonada que unge los pies de Jesús. Y también es quien nos revela la oración de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Notas el patrón? Lucas nos habla del Cristo que siente, del Cristo que abraza, del Cristo que comprende lo que es ser rechazado, marginado, traicionado, abandonado. Ese fue el Cristo que conquistó el corazón de Lucas, no el que brillaba en gloria, sino el que sangraba por amor. Y es por eso que su evangelio es el más humano y al mismo tiempo el más divinamente revelador. Lucas entendía que el mensaje de salvación no podía ser solo teológico. Tenía que tocar el corazón, tenía que sanar heridas, tenía que levantar al caído. Por eso su narrativa está llena de parábolas que no aparecen en ningún otro evangelio. Parábolas que hablan directamente a los quebrantados. El hijo pródigo, el buen samaritano, el rico insensato, el publicano y el fariseo, el rico y Lázaro. Todas ellas tienen algo en común. Retratan el corazón de Dios en contraste con el corazón del hombre. Nos muestran cómo piensa el cielo frente a cómo actuamos aquí en la tierra. Y en cada una hay una puerta abierta, una invitación a regresar, un susurro de gracia. Lucas escribió su evangelio para que supiéramos que el arrepentimiento no es una vergüenza, sino una oportunidad. Que el regreso a casa siempre es posible, que Dios no se ha olvidado de nosotros, aunque hayamos estado lejos. Y tú, que estás escuchando esto, necesitas recordar hoy que no hay herida que Cristo no pueda tocar. No hay historia tan rota que no pueda ser redimida.
No hay pasado tan manchado que no pueda ser lavado con su sangre. Lucas nos revela a un Cristo accesible, a un Salvador con manos extendidas, a un Dios que no vino a condenar, sino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso, cuando sientas que no mereces su amor, lee a Lucas. Cuando sientas que fallaste otra vez, vuelve a sus páginas. Cuando te preguntes si todavía hay gracia para ti, escucha la voz del médico que escribió para los rotos, porque Lucas no solo documentó, Lucas sanó con palabras, y hoy su mensaje sigue haciendo lo mismo. Por eso, si esta palabra ha tocado algo profundo en ti, si sientes que estás necesitando reconectar con el Cristo compasivo de Lucas, quiero invitarte a que comentes una frase como señal de tu apertura espiritual. Quiero conocer al Cristo que siente lo que yo siento. Hazlo ahora mismo. Escríbelo con sinceridad, como un acto de humildad, como un grito silencioso del alma. Porque muchas veces lo único que Dios necesita para empezar a restaurarte es que tú le abras la puerta desde dentro. Lucas no escribió por emoción, no redactó su evangelio para agradar o para convencer desde la emoción fácil. Él investigó, confirmó, consultó, preguntó, viajó, escuchó, y solo entonces escribió, porque para él la verdad no era una opinión, era una responsabilidad. Cuando uno lee las primeras líneas del Evangelio de Lucas, encuentra una declaración que suele pasar desapercibida, pero que es el fundamento de todo lo que él escribió. Habiendo investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, decidí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esas palabras nos revelan el corazón de un hombre que entendía la importancia de transmitir la fe con integridad. Lucas no fue testigo ocular de la vida de Jesús, pero su búsqueda de la verdad fue tan profunda y guiada por el Espíritu Santo que terminó construyendo uno de los testimonios más confiables del Evangelio. ¿Y por qué eso importa hoy? Porque en tiempos de confusión, relativismo y versiones distorsionadas del cristianismo, necesitamos volver al modelo de Lucas, un modelo que no se basa en la emoción, sino en la convicción, un cristianismo que no repite lo que oye, sino que escudriña lo que cree. Lucas no se conformó con escuchar lo que decían los demás. Él fue a la fuente, buscó a María, habló con testigos, comparó relatos. Y por eso, en su Evangelio encontramos detalles únicos que solo un verdadero investigador espiritual pudo haber escrito. Lucas nos relata, por ejemplo, el momento en que el ángel Gabriel habló con María. Nos cuenta la conversación íntima entre ella y su prima Elizabeth. Detalla la reacción de Zacarías cuando quedó mudo en el templo. Nos describe con precisión el nacimiento de Jesús, incluyendo el censo, el pesebre, los pastores y las palabras exactas del anciano Simeón en el templo. Y todo eso no lo hizo por curiosidad, lo hizo por amor a la verdad, porque él sabía que una fe sin verdad se derrumba con cualquier viento y que un testimonio débil puede llevar a otros a tropezar. Por eso, Lucas investigó, porque entendía que las generaciones futuras necesitarían algo más que palabras bonitas. Necesitarían raíces, fundamento, certeza. Y tú, que estás oyendo esto, necesitas hacerte una pregunta crucial. ¿Sobre qué está edificada tu fe? ¿Sobre emociones? ¿Sobre lo que escuchaste alguna vez? ¿Sobre lo que otros dijeron? ¿O sobre una relación personal y profunda con la verdad de Cristo? Lucas no escribió para los religiosos, escribió para personas como Teófilo y como tú, personas que ya habían sido instruidas en la fe, pero que necesitaban confirmación, seguridad, claridad. Y eso es exactamente lo que tú vas a encontrar cuando profundizas en la palabra como él lo hizo. El ejemplo de Lucas
nos confronta, nos invita a no quedarnos en la superficie, nos llama a abrir la Biblia con ojos nuevos, con corazón dispuesto y con la humildad de reconocer que todavía hay mucho por descubrir. Porque cuando buscas con sinceridad, Dios responde con revelación. Cuando escarbas la Escritura, encuentras tesoros que estaban esperando ser descubiertos por ti. Lucas nos muestra que la verdad no se improvisa, se busca, se honra, se transmite con cuidado, y cuando eso sucede, las vidas cambian, las dudas se disipan, y la fe se vuelve firme como roca. Tal vez llevas años creyendo, pero con una fe debilitada. Quizás escuchaste muchas cosas, pero nunca lo investigaste por ti mismo. Hoy es el día de empezar. Hoy puedes decidir ser como Lucas, un buscador serio, un testigo honesto, un escritor de certezas. Por eso, si esta palabra ha despertado en ti ese deseo de profundizar, de conocer más, de dejar atrás la fe superficial, quiero que comentes una frase como señal de compromiso. Quiero una fe firme, nacida de la verdad. Escríbela ahora. No lo pospongas, no lo tomes como algo pequeño. Hazlo como un acto espiritual, como una decisión interior que Dios verá y honrará, porque cuando declaras con tus palabras lo que anhelas con tu corazón, el cielo responde. Hasta ahora hemos visto cómo Lucas fue un investigador diligente, un narrador compasivo, un compañero fiel y un instrumento silencioso del reino. Pero hay una parte de su historia que muchos desconocen y que revela un nivel aún más profundo de su entrega. Lucas fue perseguido por causa de su fe y decidió no retroceder. En el mundo romano del siglo I, ser cristiano no era una religión popular ni una decisión privada. Era un acto de subversión espiritual. Confesar que Jesús era el Hijo de Dios, que había resucitado de entre los muertos y que era el verdadero Rey. Era una declaración de guerra contra el sistema. Roma no toleraba esa clase de lealtades. El imperio exigía adoración al César, y cualquier otra devoción era vista como amenaza. Lucas, como gentil convertido, pudo haberse mantenido en la neutralidad. Pudo haber usado su formación, su ciudadanía, su posición para protegerse. Pero eligió lo contrario. Eligió identificarse con los perseguidos. Acompañó a Pablo en sus prisiones, en sus procesos judiciales, en sus naufragios, en sus peligros. Y según registros históricos conservados por los padres de la Iglesia, Lucas murió como mártir en Grecia, tras años de predicar el Evangelio en territorios paganos. No buscaba gloria, buscaba fidelidad. Y esa decisión de permanecer fiel incluso cuando el precio era la vida misma, nos deja una enseñanza poderosa. La fe verdadera no se mide por lo que decimos, sino por lo que estamos dispuestos a perder. Lucas no escribió su evangelio desde una oficina tranquila. Lo hizo desde una vida expuesta, frágil, amenazada constantemente por el odio religioso y la represión imperial. Pero jamás abandonó su tarea, no porque no tuviera miedo, sino porque sabía que lo que llevaba dentro era más grande que cualquier amenaza externa. Y eso nos confronta a ti y a mí. Porque muchas veces decimos creer, pero en el fondo seguimos negociando nuestras convicciones con el miedo, con el rechazo, con la comodidad. Lucas no hizo eso. Él eligió la cruz, eligió la incomodidad, eligió la verdad, aunque le costara la vida. La historia de Lucas nos recuerda que la fe no siempre será cómoda, no siempre será segura, no siempre será aceptada, pero siempre, siempre será digna, digna de ser vivida, digna de ser defendida, digna de ser entregada por completo. Porque cuando vives una fe por la que estás dispuesto a sufrir, entonces estás empezando a caminar por el mismo sendero que caminaron los discípulos, los mártires, los verdaderos siervos del reino.
Y tú, que estás viendo este video, necesitas preguntarte algo muy importante. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu fe? ¿O prefieres quedarte en la comodidad de una vida religiosa sin riesgos ni compromiso? Hoy, más que nunca, el mundo necesita cristianos con convicción, creyentes que no callen, que no se escondan, que no se avergüencen del Evangelio, personas como Lucas, que en lugar de huir, se quedaron, que en lugar de silenciarse, escribieron, que en lugar de protegerse, proclamaron. La cruz no fue solo para Cristo, fue también para quienes lo siguen, y tú, si de verdad lo sigues, también vas a tener que cargar con ella, no una cruz literal quizás, pero sí una cruz diaria, la de mantener tu integridad cuando todos ceden, la de decir la verdad aunque nadie quiera oírla, la de amar cuando otros odian, la de permanecer cuando otros abandonan. Lucas no huyó del precio, lo abrazó, y por eso su historia todavía arde como testimonio vivo. Por eso, si has sentido que esta palabra ha tocado tu conciencia, si sabes que tu fe necesita mayor firmeza, si sientes que Dios te está llamando a vivir con más valor espiritual, quiero que comentes una frase como señal de ese despertar. Estoy dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo. No lo escribas a la ligera. Escríbelo como un acto profético, como una marca en tu alma, como una respuesta a aquel que lo dio todo por ti. Lucas no fue un teólogo abstracto ni un narrador casual. Él sabía que las palabras tenían poder, pero más aún cuando esas palabras estaban alineadas con la verdad profética que Dios había declarado siglos antes. Por eso, uno de los aspectos más poderosos y muchas veces olvidados de su Evangelio es la manera en que Lucas conecta las profecías del Antiguo Testamento con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Él no escribió su relato solo para emocionar. Lo escribió para demostrar que Cristo era, sin lugar a dudas, el cumplimiento de las promesas eternas. Y esa verdad tenía un propósito muy claro: fortalecer la esperanza de los creyentes, especialmente en tiempos de persecución y oscuridad. En su Evangelio, Lucas se encarga de subrayar, con precisión, momentos en los que Jesús mismo se presenta como el cumplimiento de lo anunciado. No solo nos cuenta lo que Jesús hizo, nos muestra por qué lo hizo. Y sobre todo, nos recuerda que todo estaba escrito y todo se cumplió. Desde el capítulo 1, Lucas resalta cómo el nacimiento de Jesús fue anunciado como parte del plan divino. El ángel Gabriel declara a María que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo y que reinaría sobre el trono de David. Eso no fue una promesa nueva, fue la confirmación de una promesa antigua, una promesa que generaciones enteras esperaron y que finalmente se hizo carne en el vientre de una joven humilde. Más adelante, Lucas es el único evangelista que nos relata el cántico de Zacarías, donde el padre de Juan el Bautista proclama: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, según lo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio». Lucas entendía que la esperanza no nace de una emoción, sino del cumplimiento real de las promesas de Dios. Y si todo lo que Dios dijo se cumplió en Jesús, entonces todo lo que ha prometido para ti también se cumplirá. Eso no es un concepto religioso, es una certeza espiritual, una que puede sostenerte en medio del dolor, de la espera, de la frustración. Porque si Jesús vino cuando nadie lo esperaba, si nació en medio del silencio profético, si irrumpió en la historia justo cuando parecía que Dios había dejado de hablar, ¿por qué no habría de cumplir también lo que te ha prometido a ti? Lucas quiso dejar claro que Dios no olvida, Dios no falla, Dios no miente, y al contar cada detalle del nacimiento, ministerio, pasión y resurrección de Cristo, nos grita desde su relato:
puedes confiar. Lo que Dios dijo se cumplirá. Pero esa verdad solo transforma cuando la creemos de verdad, cuando dejamos de vivir como si las promesas fueran para otros, cuando decidimos que también somos parte del plan. Lucas no escribió para que admiráramos a Jesús como personaje histórico. Escribió para que entendiéramos que su llegada fue la mayor señal de que Dios cumple su palabra. Y si lo hizo entonces, lo hará otra vez. Hoy, tú puedes estar esperando algo desde hace años, una sanidad, una restauración, una respuesta. Y tal vez te preguntes si todavía vale la pena creer. La historia de Lucas y todo su evangelio responden con firmeza. Sí, vale la pena, porque Dios siempre llega, no cuando queremos, sino cuando más lo necesitamos. El Jesús que nació en Belén en cumplimiento de los profetas, el Jesús que caminó entre los despreciados, el Jesús que murió con promesas aún pendientes, resucitó. Y esa resurrección es la garantía de que nada de lo que Dios dice cae al suelo. Por eso, si esta palabra ha despertado tu esperanza, si algo dentro de ti volvió a latir al recordar que Dios sí cumple, quiero que comentes ahora una frase como señal de esa fe activa. Dios no se ha olvidado de mí, y yo tampoco me olvidaré de sus promesas. No escribas por compromiso, escribe desde el alma, porque a veces lo único que necesitas para volver a creer es declarar con firmeza que todavía estás esperando en aquel que nunca falla. Lucas no solo fue el evangelista de la compasión, la precisión y la fidelidad. También fue el narrador más intencional al presentar al Espíritu Santo como protagonista en cada etapa de la historia de la redención. Desde el primer capítulo hasta el último versículo del libro de los Hechos, Lucas muestra al Espíritu Santo no como una fuerza simbólica, sino como una persona viva, activa y fundamental en la vida del creyente. Cuando otros evangelistas hablaban de Jesús en términos terrenales, Lucas destacaba la presencia y acción del Espíritu. Es el único que nos cuenta que fue el Espíritu quien vino sobre María para concebir a Jesús. Es quien narra que Isabel se llenó del Espíritu Santo cuando escuchó el saludo de María, quien nos dice que Zacarías profetizó lleno del Espíritu, y quien relata que Simeón, impulsado por el Espíritu, fue al templo a ver al Mesías antes de morir. Lucas entendía que todo lo que estaba ocurriendo no era producto de esfuerzos humanos, sino resultado del mover divino, y esa convicción marcó toda su obra. Pero su visión del Espíritu Santo no se limitó al nacimiento de Jesús. En el libro de los Hechos, que también escribió Lucas, el Espíritu toma el centro de la escena. Es quien desciende en Pentecostés como un viento recio. Es quien llena a Pedro, a Esteban, a Felipe, a Pablo, y los transforma en testigos audaces. Es quien guía, corrige, fortalece y abre caminos cuando todo parece cerrado. Lucas sabía que sin el Espíritu, la Iglesia no era más que un grupo de personas bien intencionadas. Con el Espíritu, en cambio, eran fuego en movimiento. Y esa verdad sigue vigente para ti hoy, porque tú también fuiste llamado a vivir una vida impulsada, guiada y sostenida por el Espíritu Santo. Una vida que no se conforma con lo natural, que no se limita por la lógica, que no se rinde ante lo visible. Tal vez has vivido tu fe con esfuerzo, con disciplina, con conocimiento, pero sin poder. Y eso tiene un nombre: vida sin espíritu. Lucas no escribió sobre experiencias extraordinarias para que las admiraras desde lejos. Las escribió para que supieras que ese mismo espíritu está disponible para ti, para llenarte, para hablarte, para moverte en direcciones que jamás hubieras imaginado. ¿O crees que fue casualidad que Lucas, un médico gentil, terminara escribiendo dos de los libros más influyentes del Nuevo Testamento? No fue estrategia, no fue talento,
Fue el poder del Espíritu actuando en alguien dispuesto. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto? El Espíritu Santo no busca perfectos, busca disponibles, personas que digan, aquí estoy, no sé cómo, no tengo todo, pero si tú me llenas, yo iré. Porque cuando el Espíritu entra, el miedo se va. Cuando el Espíritu guía, el caos se ordena. Cuando el Espíritu habla, las cadenas se rompen. Lucas registró cada momento donde el Espíritu Santo intervino para que tú no tuvieras dudas. El cielo está activo. Dios sigue hablando y la obra no ha terminado. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que vivan en el poder del Espíritu, que no dependan de fórmulas, de métodos, de estructuras, sino de una relación real, íntima y constante con aquel que da vida. Y esa relación empieza con una decisión, una apertura del corazón, un clamor sincero. Por eso, si esta palabra ha encendido algo dentro de ti, si anhelas ser una persona llena del Espíritu, como lo fueron Lucas y los discípulos, comenta ahora esta frase con honestidad y fe. Espíritu Santo, haz conmigo lo que hiciste con ellos. No es una frase mágica, es una rendición, una declaración de disponibilidad, un punto de partida para lo que Dios puede comenzar a hacer en ti a partir de este momento. Si hay algo que distingue a Lucas de otros grandes personajes bíblicos, no es la espectacularidad de sus milagros ni el volumen de sus discursos. Es el impacto eterno de su legado, construido en silencio, sin aplausos, sin títulos, sin fama, pero con una fidelidad que sigue hablando más de 2000 años después. Lucas no fundó iglesias como Pablo, no confrontó multitudes como Pedro, no caminó sobre las aguas ni estuvo en el monte de la transfiguración, pero su contribución fue tan esencial, tan transformadora, tan inspirada, que sin ella la fe de millones estaría incompleta. Y es que su legado no fue construido sobre plataformas visibles, sino sobre una decisión interna. Servir a Dios sin condiciones, sin protagonismo, sin reservas. Lo que Lucas sembró no se mide por sus palabras habladas, sino por sus palabras escritas. Fue su pluma guiada por el Espíritu la que nos reveló al Cristo humano, compasivo, cercano. Fue su pluma la que nos mostró a un Dios que abraza a los pecadores, que exalta a los humildes, que llama a los olvidados. Y no solo eso, fue también Lucas quien nos entregó el testimonio más extenso de la expansión del cristianismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una obra que, a pesar de su nombre, no es solo la historia de los apóstoles, sino la historia de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de hombres comunes, con corazones rendidos. Ese es el verdadero legado de Lucas. No una fama construida, sino una fidelidad demostrada. No el eco de una voz fuerte, sino la constancia de una vida que eligió el camino del servicio hasta el final. Y es por eso que su vida hoy nos desafía, porque en un mundo que idolatra la visibilidad, Lucas nos recuerda que lo invisible también es poderoso, que lo que haces en lo secreto puede sostener generaciones, que una palabra bien escrita, bien vivida, bien sembrada, puede cambiar una nación. Lucas no buscó dejar huella con su nombre, pero dejó un camino por donde millones de creyentes han caminado sin siquiera saberlo. Cada vez que alguien lee el relato del nacimiento de Cristo en Navidad, está leyendo a Lucas. Cada vez que una madre ora por su hijo perdido y se aferra a la parábola del hijo pródigo, está escuchando la voz de Lucas. Cada vez que alguien recuerda que el buen samaritano representa el verdadero amor, es el Evangelio de Lucas el que sigue enseñando. Su influencia es profunda, no porque haya sido fuerte, sino porque fue constante. No porque haya buscado ser escuchado, sino porque se dedicó a escuchar la voz de Dios y escribirla para otros. ¿Y tú? ¿Cómo estás construyendo tu legado? ¿Estás esperando ser visto para comenzar a servir?
¿Estás esperando ser aplaudido para empezar a ser fiel? ¿O estás dispuesto a ser como Lucas, a escribir en los corazones, aunque nadie mencione tu nombre? El reino de Dios necesita más Lucas, más hombres y mujeres que vivan para sembrar, no para brillar. Que escriban para otros, aunque nunca reciban crédito, que sean testigos, aunque nunca sean protagonistas, porque al final no seremos recordados por cuán visibles fuimos, sino por cuánto bien hicimos en lo invisible. Lucas murió sin saber el impacto eterno que tendría su obra, y tal vez tú tampoco llegues a ver el fruto de todo lo que siembras hoy. Pero el cielo lo verá, el reino lo celebrará, y las generaciones que vendrán serán edificadas por lo que tú decidiste construir en silencio. Por eso, si esta palabra ha hablado a tu espíritu, si entiendes que tu vida también puede dejar un legado, aunque nadie te reconozca ahora, comenta esta frase con el corazón rendido y la fe firme. Quiero dejar un legado eterno, aunque nadie recuerde mi nombre. Escribe esta frase como una declaración, como una oración escrita, como un acto de humildad y compromiso que el Señor sabrá honrar. Porque quien vive para la eternidad, siembra con paciencia, ama en silencio y sirve con gozo, aunque el mundo no lo vea. Si has llegado hasta este punto del video, quiero que sepas algo que no todos escuchan. Tú eres diferente. No porque seas más fuerte, más santo o más sabio que los demás, sino porque elegiste quedarte. Elegiste escuchar hasta el final. Y eso, en una generación que vive de distracciones, no es algo pequeño, es una señal. Señal de que Dios sigue buscando corazones atentos. Señal de que el Espíritu Santo sigue hablando. Señal de que tu alma está sedienta de algo más que religión. Está buscando profundidad, verdad, compromiso y sobre todo, propósito. La historia de Lucas que recorrimos juntos no es solo una biografía antigua, es un espejo, un llamado, una puerta abierta para todo aquel que en silencio quiere decirle a Dios: aquí estoy, no necesito aplausos, no busco títulos, solo quiero ser útil en tus manos. Lucas fue médico, escritor, compañero, testigo, mártir, pero sobre todo fue fiel. Y esa fidelidad lo llevó a dejar un legado eterno sin buscarlo. Un legado que tú también puedes comenzar a construir desde hoy. Quizás nadie vea tus oraciones. Tal vez nadie escuche tus lágrimas. Probablemente nadie reconozca tus pequeños actos de obediencia. Pero el cielo los ve. Y así como Dios usó a Lucas para edificar la fe de generaciones enteras, Él también puede usarte a ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser fiel cuando nadie te mire? A sembrar aunque no veas el fruto, a escribir con tu vida lo que el reino necesita que otros lean en el futuro. Hoy te invito a dejar de pensar en tu vida como una página vacía, porque si Dios te trajo hasta aquí es porque ya ha comenzado a escribir. Y lo que Él comienza, siempre lo termina, pero Él no lo hará sin tu sí, sin tu entrega, sin tu rendición. Por eso, si esta serie de enseñanzas ha tocado tu corazón, si sientes que este mensaje ha encendido algo dentro de ti, quiero que comentes una frase específica como acto de compromiso personal y espiritual. Una frase que diga al cielo y a tu propia alma que estás listo para ser parte de esta historia. Quiero ser como Lucas, fiel aunque nadie me vea. Comenta esa frase con sinceridad. No por costumbre, no por emoción pasajera. Hazlo como quien pone su firma en el libro de su destino. Y si esta palabra te habló, comparte este video con alguien que necesite recordar que su historia también puede ser redimida. Porque cada vez que compartes, no estás difundiendo un contenido cualquiera. Estás sembrando semillas del reino en corazones que quizás hoy mismo están a punto de rendirse. Suscribirte a este canal no es solo apoyar un proyecto, es ser parte de un movimiento de fe, esperanza y verdad
para miles de personas que no tienen iglesia, que no tienen quien les predique, que buscan en la soledad de sus casas una señal de que Dios no los ha olvidado. Y si tú ya lo has recibido aquí, ayúdanos a que otros también lo reciban. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta, no es para nosotros. Es una manera de decir, esta palabra debe llegar más lejos. Y tú puedes ser parte activa de esa expansión. Y ahora, mientras esta música sigue sonando de fondo, te invito a quedarte unos minutos más. No cierres este video todavía. No interrumpas este momento. Permite que el silencio te hable. Permite que tu espíritu ore en lo profundo, incluso sin palabras. Cierra los ojos, respira y dile al Señor algo simple pero verdadero. Gracias, aquí estoy. Porque cuando uno honra su presencia, Dios honra su historia. Gracias por haber estado aquí. Este video ha sido creado con profundo respeto, estudio y oración, con base en las Sagradas Escrituras y con autoría propia. Todo lo que compartimos nace del deseo genuino de traer luz, verdad y dirección espiritual a quienes buscan respuestas. Nada en este contenido ha sido tomado de otros canales ni de otros autores, solo de la Biblia y del fuego que arde en el corazón cuando el Espíritu Santo quiere hablar. Nos vemos en el próximo estudio. Y recuerda, la fidelidad silenciosa escribe las páginas más poderosas del reino.